Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues esta noche voy a atender a la petición que me habéis hecho dos de vosotros. Manuel González, concretamente, me decía que ha visto un programa en el canal Mundo Desconocido que habla sobre las nanoantenas, que le parece un tema muy interesante y quería saber mi opinión al respecto. El caso es que luego me encuentro con Javier Arrillaga, que también me hacía la misma pregunta. En este caso no mencionaba la fuente, pero también decía que el tema de las nanoantenas, en fin, es una petición que me hacéis dos de vosotros y me he pasado a verlo y la verdad es que desde luego es más que interesante. Por lo tanto, he considerado que esta noche vamos a tratar ese tema. Considero que tampoco pasa nada porque una vez hagamos un repaso de un programa que se ha hecho en un canal ajeno a este. Y bueno, pues desde luego el tema sí que es bastante interesante. ¿Por dónde empezamos? En principio, visto el programa que decimos, pues hay que decir que me ha parecido interesante. Se juntan los dos José Luises, que ya de por sí hacen un buen tándem. José Luis Camacho, que suele ser bastante buen teórico, y José Luis Tejero, que además de también ser un buen teórico, pero es técnico y por lo tanto se le da bien el tema práctico. Pues han tratado un tema, como digo, muy interesante y es un tema que hace años yo andaba detrás de ver si había algún tipo de conversor termoeléctrico, porque en definitiva es de lo que va, de convertir el calor en energía eléctrica. Y no había sistemas que pasaran del 10%, poco más, lo estaban utilizando algún fabricante de coches que otro, pues para ponerlo junto a los colectores de escape, tubo de escape, en fin, donde hay temperatura, y reaprovechar ese calor, porque allá donde hay rendimiento en mecánica, pues suele haber temperatura, por aquello de los rozamientos y demás. O en este caso de los gases de escape, en fin, siempre suele acompañar las pérdidas, suelen acompañar con calor en muchísimos casos. Por lo tanto, una máquina que esté perdiendo calor o perdiendo energía de forma térmica, si recuperamos esa energía, pues mira que bien, aunque no sea al 100% recuperado, vale, pero si recuperamos un 90%, como parece ser que es el índice de conversión de este dispositivo, vamos a decir, pues sería más que interesante, ¿no? Recuperar un 90. En principio, cuando Manuel me está preguntando qué opino, pues entiendo que quizá abarque algo más la pregunta, ¿no? Y tal vez me esté preguntando también sobre la fuente. Bueno, o si no es así, yo también voy a opinar sobre la fuente, sobre este canal Mundo Desconocido, porque a fin de cuentas llevo años asomándome por ahí y algo puedo decir al respecto, al menos mi opinión. Y en mi opinión, pues bueno, en principio, vale, canal de misterio, canal conspiranoico, pero que debe ser enfocado como canal de entretenimiento. A fin de cuentas, cuando se habla de conspiración, digamos que no puedes demostrar. Por lo tanto, en este sentido, pues se trata de ver las cosas con una mentalidad abierta y ver que tal vez lo que se esté contando ahí, pues, oye, verlo, como digo, una mente abierta. El webmaster de este canal, JL Camacho, suele decir que hay que ver esos temas con mentalidad deportiva, suele decir, véalo usted de una forma deportiva. Bueno, pues sí, o como diría también Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, que no es santo de mi devoción, aparte de que tampoco me gusta citar frases de terceros, pero Krishnamurti decía que para percibir la esencia tenemos que eliminar la interferencia del pensamiento y eliminar los prejuicios. Si yo voy a ver algo y ya tengo un prejuicio de antemano, pues eso va un poco a embadurnar el contenido de lo que voy a ver, ¿no? Si queremos ser objetivos, la cosa es ponernos a ver algo sin preconcebir, sin prejuicios. O como dice JL, verlo, tomárselo de forma deportiva. Todo eso vale. Quiero llegar con esto a que los contenidos de este canal pueden ser muy espesos para quien lo vea sin desconectar un poco esa inercia con la que solemos movernos, y esa inercia pues a lo largo del día suele pasar por el prejuicio. Entonces, claro, si encima de que el tema puede ser espeso, partimos del prejuicio, pues bueno, pero sin embargo este canal pues vemos que sí tiene una comunidad extensa, vemos que
se reconoce su trabajo y la verdad es que también tiene mi reconocimiento. Vamos a reconocer que tras los videoprogramas que hace este hombre se ve que hay un trabajo de investigación bastante importante y por lo tanto pues es mi opinión. Tras todo esto hay un buen trabajo, pero además, como digo, de estos temas que iba a decir que rozan lo conspiranoico, no, muchos de los programas son abiertamente conspiranoicos y es que cuando se habla de conspiración pues parece que se habla de algo que, en fin, a los conspiranoicos se les suele ver como que tú ves conspiraciones donde no las hay. Bueno, pues desde luego habrá conspiraciones o habrá gente conspiranoica que vea conspiraciones donde no las hay, pero luego la verdad es que a verlas, haylas. Pues qué sé yo, si es que no hay que ir muy lejos. Mismamente en el programa del que estamos comentando, pues al final comenta Tejero que precisamente el tema del hidrógeno con el que se pueden hacer tantas cosas, pero que al final, ¿de dónde se obtiene el hidrógeno? Se ha dado luz verde al hidrógeno porque se obtiene también de los hidrocarburos, cuando este canal resulta que es casi todo agua. Y nos enseñaron en el colegio de pequeños que el agua es H2O, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué no se saca del agua? Y se tiene que sacar de los hidrocarburos. Pues, por último, decir que es que una conspiración, a fin de cuentas, pues no deja de ser cuando 2 o más personas tejen, enmarañan, urden un plan secreto contra un colectivo de personas. Por lo tanto, no me parece que esto sea tan fuera del día a día, ¿no? Si miramos lo que es el significado de conspiración, pues la verdad es que a verlas, como digo, haylas. Y luego, por último, me parece que todos, fíjate que se tratan contenidos tan variopintos en este canal, pero que al final todos ellos, digamos que forman parte de un todo de una forma bastante bien engranada. Entonces el hecho de que todo esté también engranado, sí vale, puede ser el producto de una mente muy retorcida, no sé, como él mismo dice, tómatelo deportivamente. Pues yo creo que al final todos estos temas tan variopintos y que al final coincidan de forma tan bien engranada entre sí, formando parte de un todo, porque al final llegan a formar parte de ese todo que se supone debe estar ahí, pues no sé, da que pensar, ¿no? A fin de cuentas, pues se trata de eso, se trata de que has visto un canal de entretenimiento, te han dado cierta información o tú tomas cierta información, la que quieres la tomas y si no, no la tomas. Pero yo al menos lo veo interesante. Esa sería mi opinión para Manuel en este caso, suponiendo que por ahí fueran los tiros de lo que venía a preguntarme. Bueno, pues por lo demás, las nanoantenas o conocidas como nantenas también. Resulta que, como digo, hace muchos años que yo andaba detrás de este asunto porque me interesaba bastante. Vi que había un fabricante de coches que había conseguido algo, que los índices de conversión eran bajísimos y a mí me interesaba, yo no sé, porque es que tenemos calor en todas partes. Y además, como también estaba interesado en la energía solar, pues oye, lo mismo. Resulta que la energía solar, la fotovoltaica concretamente, incide en una célula de silicio dopado y al final pues ocurre que como el espectro solar acompaña todo, acompaña el visible, pero también el infrarrojo, pues las propias propiedades, valga la redundancia, de ese silicio dopado hace que a partir de cierta temperatura entre en un techo de conversión donde no puede aumentar. Y precisamente el haz infrarrojo hace que no pueda tener más rendimiento esa célula que lo que viene habiendo en calle, que anda por el 20% aproximadamente, que no sé por qué en laboratorio nos hablan de 25 y hasta de 50 en un silicio negro que había por ahí, que lo habían tratado con láser y patatín, patatón, pero que al final nunca se ve. Bueno, y lo que hay en la calle, hablamos de ese 20%, pues oye, sería muy interesante, ¿no? Si las células fotovoltaicas se quedan en ese 20%, qué bonito sería utilizar como aliado ese haz infrarrojo, que es el que pone el límite de conversión en la célula fotovoltaica, precisamente coger y aprovecharlo casi al 100%, dicen que al 98%, al 92%, bueno, por encima del 90%, que nos da lo mismo, que es que un 90%, cuando hablamos de sistemas de conversión energético,
es altísimo, pero si encima hablamos de energías renovables o casi energía libre, o como le quieras llamar, porque a fin de cuentas, ¿dónde está la barrera entre energía libre y renovable? También esa es otra. Bueno, pues eso. Nos encontramos con un sistema de conversión que nos puede entregar alrededor del 90%. Y aquí venimos a dar mi opinión, que es lo que nos preguntaba directamente Manuel. ¿Qué opino sobre el asunto? Pues opino en principio que es interesantísimo, desde luego, cuando hablamos de sistemas de tan elevada conversión, ya lo creo que es interesantísimo, y opino que sí que lo veo bastante factible. Por supuesto no me puedo poner a cacharrear porque obviamente lo que ha impedido a estas tecnologías el poder llevarse a cabo a día de hoy es que hasta ahora no había tecnología para fabricar estas nanoantenas. No hay que olvidar que el nombre pues está ahí por algo, nanoantena. Nano es un submúltiplo de 10 a la menos 9, es decir, la milmillonésima parte en este caso de un metro, porque si se habla de nanoantenas se está hablando de recoger en longitudes de onda. Es decir, recoger nanómetros o nanómetros de una longitud de onda que equivaldría a terahercios, que es lo que viene siendo el espectro infrarrojo. Recordemos que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, o frecuencias tan elevadísimas como terahercios, longitudes de ondas tan minúsculas como nanómetros. Bueno, pues así repasando por encima. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? A que ese dispositivo, a esa nanoantena, es algo nanométrico. Entonces es algo que a lo mejor en un centímetro cuadrado nos salen no sé cuántas antenas ahí enfasadas. Por lo tanto, pues la cosa es tomar una base, pues qué sé yo, una placa de baquelita o de lo que sea, de 1000 cosas, desde eso hasta una base flexible, donde también se puede hacer, y a partir de ahí imprimir pues esa serigrafía con un conductor, por supuesto un buen conductor, cobre, oro, plata, vaya usted a saber. El conductor que sea, grafeno, ya puestos a pedir. Y ahí ya tendríamos pues dentro de esa mini impresión en forma como de espiral viene siendo, pues ya tendríamos esa nanoantena que por supuesto se puede enfasar con otra, con otra, con otra y con otra, y ahí hacer un tejido que iría cobrando dimensiones, que iría cobrando superficie, y en esa superficie pues ya hasta donde la imaginación llegue. Es decir, podemos hacer una etiquetita hasta flexible para hacerlo en forma de pegatina y ponerla en la parte trasera del móvil, por decir algo, o trasera o interna dentro de la tapa, o en fin, donde quieras. No, mira, ahora acabo de pensar que entonces si tiene que recoger el haz infrarrojo, más vale que la pongamos fuera. Pues eso, la ponemos fuera, que nos recoja. Desde esa etiquetita hasta una prenda de vestir, hasta unos paneles para poner en el tejado. Pero que esos paneles no renderían al 20% como los paneles fotovoltaicos de la actualidad, sino que renderían bastante más. Tampoco al 90%, porque lo que aprovecha es un 90% del infrarrojo, pero si lo que vamos a utilizar como fuente infrarroja es el espectro solar, pues vamos a decir también que ahí entra el visible y entra más de lo que es el infrarrojo. Por lo tanto, ese rendimiento no va a ser de un 90, sino a lo mejor se nos queda un 70 si vamos a utilizar el espectro solar. Pero con todo y con eso, hablamos de conversiones elevadísimas. Y ya por último, pues eso, que no solamente se aprovecharía el espectro solar, parte del espectro solar que es el infrarrojo, sino toda fuente de infrarrojo como fuente térmica. Cualquier fuente térmica es fuente de infrarrojo. Y me encanta la idea de las pérdidas residuales a nivel térmico que hay en todo automóvil, etcétera, etcétera, porque ya hace muchos años que yo iba persiguiendo eso. Y me encontré que los sistemas de ahora que no pasan por ahí, pasan por pequeñísimas conversiones que llegan a cabrearte incluso. Y al final, ¿qué opino de este asunto? Pues opino que sí que puede funcionar. Porque una antena viene siendo en definitiva eso mismo. Un elemento, un dispositivo captador de un haz electromagnético. Si cuando cogemos una antena y la sintonizamos con cualquier frecuencia de las ondas de radio, al final, ¿qué nos entrega? Pues nos viene entregando una señal electromagnética, una señal de radiofrecuencia. En definitiva, lo que sale por ahí es una señal de radiofrecuencia.
Pues esto lo mismo, si lo que sintonizo esa antena es con la longitud de onda de los infrarrojos, y obviamente ya sabemos la frecuencia, la longitud de onda, por tanto se puede, y ojalá se pueda hacer a día de hoy ya estas antenitas que para eso están detrás de ello, pues una vez que tenemos el dispositivo y una vez que sintonizamos ese haz de infrarrojos, ¿qué nos va a entregar? Pues obviamente más energía, mucha más energía que cuando sintonizamos una frecuencia de radio. ¿Por qué? Pues porque los infrarrojos son una frecuencia muchísimo más elevada, muchísimo más energética. No olvidemos que a más alta la frecuencia, más energética. Pues lo veo totalmente factible, totalmente lógico, y no solo es que yo lo vea, sino que algo tiene el agua cuando la bendicen. Y es que tenemos 3 universidades a nivel mundial que están detrás de la investigación y del desarrollo de este dispositivo. Por un lado tenemos CIACIT, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por otro lado, la Universidad de Notre Dame. Y por otro lado tenemos la Universidad Complutense de Madrid, España. Fíjate qué curioso. 3 universidades detrás del desarrollo de este dispositivo. Por lo tanto, esto no es una marcianada. Aquí hay algo, esto funciona y desde luego sí, lo veo muy interesante y no creo que esto lo vayamos a ver tan pronto. Tú fíjate que lo que es un panel fotovoltaico que nos viene dando un 20% del rendimiento y nos lo niegan. ¿Tú te imaginas un dispositivo que de esa incidencia solar nos diera un 70% de conversión y unos paneles que costaran mucho más baratos que lo que viene siendo el panel fotovoltaico? Porque a fin de cuentas un panel fotovoltaico, pues fíjate todo lo que lleva, o sea, para esas células de silicio que va dopado, silicio dopado con fósforo en una cara, con boro en la otra, para que cuando incida el fotón, al estar sobrando un electrón de la cara negativa, esté deseando saltar esa banda prohibida hasta la cara positiva, que es la dopada con boro. Todo eso es un follón, todo eso es una producción más compleja de lo que vendría a ser la producción de esta nanoantena, que sí, que ha sido complicado llegar hasta aquí, tener los medios para poder hacer una impresión, una nanoimpresión, vamos a decir. Pero si ya tenemos los medios, no deja de ser eso, imprimir. Cojo una base y la imprimo. Pues sería más barato, pienso, que un panel fotovoltaico. Tendría una duración bastante más ilimitada que la del panel fotovoltaico, que por otra parte a los 25 años ya viene estando por encima del 50% del rendimiento de cuando es nuevo. O sea que la vida de un panel fotovoltaico es limitada. Sin embargo, la de esto no tiene por qué. Hasta que no se borre la impresión o hasta que no llegues con una tijera y lo cortes, pues no tendría por qué. Sin embargo, llegarán a darnos esta tecnología. Pues, en fin, yo pienso que no va a ser tan sencillo y me gustaría saber lo que tú piensas al respecto. Ya sabes, como de costumbre, me lo puedes dejar más abajo. Nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.